Para esta conferencia contaremos con la doctora Mónica Betancourt Vázquez, investigadora PhD Senior de Agrosavia. Nos acompaña con la conferencia Virus del cogollo racimoso del banano, del análisis del riesgo al plan de contingencia. Le damos la bienvenida a la doctora Mónica. Hola, buenas tardes a todos. Qué cantidad de gente, ¿cómo están interesados en el Banana Onchi Talk? ¿No será que estamos interesados en el siguiente evento que hay en este congreso, no? Bueno, me toca cerrar este congreso y es un gran placer, un gran honor hacerlo, con un tema que cuando me invitó a Asbama le decía a Andrea, y justo los vamos a asustar con este último tema, pero es un poco para ir creando conciencia. Entonces voy a hablarles de una cosa que de pronto es nueva para algunos de ustedes, el virus del cogollo racimoso del banano. Vamos a hablar del análisis de riesgos, a lo que significa este virus, lo que podría significar en la industria bananera, a lo que hemos denominado un plan de contingencia regional. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando con OIRSA y con la FAO, que tiene por objetivo justamente que nos preparemos frente a este virus. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Entonces, voy a tratar de hacer la conferencia lo más sencilla posible porque sé que estamos cansados y queremos reírnos un rato, pero sí me toca contarles un poquito sobre virus, ¿cierto? Sobre qué son los virus, cómo se comportan los virus, qué hacen los virus y sobre esos virus el análisis de riesgo, o sea, cómo podemos estar enfrentándonos a este tipo de patógenos y cómo planeamos o qué es lo que estamos pensando en términos de erradicación y mitigación. Unos conceptos muy básicos de virus, o sea, ¿qué es un virus de plantas? Yo creo que todos hemos oído hablar de hongos, de bacterias, de nematos, es un poco más fácil, pero en el asunto de virus y quizás en el sistema productivo de musáceas y banano tenemos menos experiencia. Entonces los virus son, si uno viene en la vida en el sentido de que lo que tiene más sistemas es un ser vivo, pues entonces los virus no están vivos. Y de hecho algunas clasificaciones hablaban de eso. Pero si uno ve la vida en el otro sentido y es que lo que necesita menos para vivir es más poderoso, los virus están mucho más vivos. Porque los virus solo son las cadenas de ADN o de ARN, es decir, los ácidos nucleicos, el genoma, un poco lo que nos está hablando ahorita Fernando, o sea, los genes, ¿cierto? Entonces, esos ácidos nucleicos que se multiplican en la planta y que por lo tanto no tienen como tal unas estructuras que los protejan y dependen de la planta para vivir. Y eso se resume en, son parásitos intracelulares obligados, sistémicos, dependen de la planta, no tienen síntesis de producción de energía, no tienen síntesis de proteínas, un solo ácido nucleico genera todo el ciclo. Cuando nosotros, una proteína que se produce en nosotros, los aminoácidos, como se alimenta, la energía que produce nuestro cuerpo pasa del ARN al ADN, acuérdense un poquito de esa biología del colegio. Bueno, pero los virus son tan locos y tan maravillosos que no tienen que tener ARN y ADN para leerse, puede ser ARN o puede ser ADN, ¿ok? Entonces son bien diferentes en esos términos. No están separados de las células del huésped o del hospedero por, digamos que una cutícula o por una cubierta protectora, sino que están dispersos ahí en las células y no crecen ni se dividen, sino que se ensamblan. Entonces, produzco por un lado la proteína, produzco por un lado el ácido nucleico y los voy ensamblando. Les quería contar eso porque eso va a tener incidencia justamente en el manejo y en los procesos de transmisión. Y otra cosa muy importante es que dan lugar continuamente a variaciones. Eso es un virus. A mí me decía mi profesor de virología, yo soy viróloga de formación antes que micóloga, o sea, mi trabajo con Fusarion empezó… vamos a ser honestos, incluso puede ser desde el 2019 con esto, aunque antes había hecho otras cosas, pero de corazón soy viróloga, formada de la virología hace muchos años, hace más de 30 años, y no me calculen la edad. Entonces, los virus, me decía mi profesor, son una vida maravillosa, porque lo único que se la pasan es teniendo sexo todo el día, y yo no dije eso en este escenario. Todo el día se replican, se multiplican, ese es su trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen los virus en las plantas? Los virus en las plantas causan o reducción de crecimiento, o reducción del vigor, o reducción de la calidad del producto. Y son muy pocos los virus que hacen o que generan síntomas
muy agresivos. Cuando yo me puse a estudiar virología me decía un fitopatólogo, pero ¿para qué estudia eso? Si los virus simplemente, si la planta se enferma, yo la elimino y ya está. Pero el problema es que hay otros que se vuelven muy complicados. Y por ejemplo, justamente este virus, ustedes ven ahí una planta infectada por Bonchitoc y ven una planta sana, no deja crecer las plantas. Es un virus que produce el síntoma justamente de cogollo racemoso, es decir, que el ápice de la planta se convierte casi que en una palmera y no hay crecimiento de la planta. Entonces es un virus muy agresivo en ese sentido. Y lo peor que tiene este virus es que también se transmite por un pulgón. ¿Qué virus hay en la región? Básicamente en América Latina hemos descrito 4 virus, en Colombia específicamente el virus del mosaico del pepino, el virus del mosaico de las brácteas, el virus del mosaico suave del banano y el virus del rayado del banano. Y afortunadamente no tenemos registros de esos últimos 3 que están allá. Virus del cogollo racemoso de la vaca, que se parece mucho al Bonchitoc, virus del mosaico de la vaca y virus del cogollo racemoso del banano. Entonces, BCV y CMV no son problema en las plantaciones bananeras, o por lo menos aquí en Colombia no lo son. En la zona cafetera sí, el virus del rayado del banano les cuento que produce problemas, uno tiene pérdidas hasta del 10, el 15% de una plantilla nueva. Aquí a veces yo sé que les aparecen virus esporádicamente, generalmente asociados a los procesos de producción de semilla, pero erradicamos la planta y no pasa nada, porque sus procesos de transmisión tampoco son pues muy agresivos. Ojo, no pasa lo mismo en Ecuador. En Ecuador tienen epidemias recurrentes de este virus, del virus del rayado del banano, el segundo que ven ahí, que causan necrosamiento de las hojas, causa un montón de rayados en las plantas y va debilitando el material. Pero este virus me asusta y nos asusta, y por eso esta conferencia, y a mí dictar esta conferencia me recuerda muchos años atrás cuando escuchábamos esta misma historia, pero para FOG R4T, y todos creíamos que no nos iba a pasar. No, aquí no va a llegar. Nosotros somos muy buenos, somos juiciosos, no traemos plantas enfermas, nunca nos vamos para Filipinas y con las mismas botas entramos a una parcela. Yo por allá no fui, ¿cierto? No. Nunca traemos plantas sin procesos de certificación al país. Eso espero que ahora sí lo hagamos, ¿cierto? Porque esas cosas pasan y pasan a todo nivel. Y de hecho, como tenemos hoy las fronteras que nos movemos por todo lado, ¿recuerdan lo que pasó con COVID? Cuando el COVID lo empezaron a hablar por allá en China, se no, pues está en China, ¿cuánto se demoró en llegar? ¿Un mes? ¿2 meses? Muy poquito. En plantas, afortunadamente, todavía tenemos unos procesos que restringen y se demora un poquito, pero esto va a llegar algún día. Entonces, ¿qué es el virus del cogollo racemoso o el virus del Bonchitoc? Es un virus que causa estos síntomas que les digo, se llama cogollo racemoso porque hace este síntoma. El típico síntoma del virus es ese, una palmera, un cogollo que no crece, una planta que no se desarrolla y que además pasa de la madre al hijo. O sea, una planta que está enferma, en general todos sus hijos también van a presentar la enfermedad. Y por supuesto, como se transmite de manera sistémica, toda la semilla que usted saque de ahí va a estar enferma. Y lo más serio de este virus es que además es difícil limpiarlo en condiciones in vitro. El síntoma clásico y característico de reconocimiento es que nos genera unas jotas, una forma de jota, un mosaico de forma de jota en la nervadura. Tarea para mañana, bueno, mañana no, sábado, pero el lunes se me van todos a buscar esa jota. Mentiras, no. Pero sí, es un síntoma muy clásico, difícil de detectar, porque además la fertilización no lo enmascara, y genera también el famoso código, el gancho en J o el código Morse. A ver si me devuelvo al código Morse, si se ve un poquito mejor aquí, y es que genera puntos y rayas, una raya, un punto, una raya, un punto. No tenemos las mejores fotos, y yo me alegro de no tener las mejores fotos. Nos pasaba con Fusario, no teníamos las mejores fotos, y de repente en 2 meses teníamos las mejores fotos. Yo no quiero todavía tener las mejores fotos, pero básicamente esos son los síntomas. Estas son fotos que nos comparten algunos compañeros de otros países y algunas que hemos ido en las visitas y también las tomamos, pero más o menos es el síntoma, muy peligroso sobre todo en pequeños productores, que en general siguen dejando en los traspatios o en sus cultivos asociados a sus casas plantas enfermas y siguen sirviendo de reservorios de la enfermedad. Como les decía, el virus se puede transmitir por material infectado, es muy claro el síntoma en el material infectado. Y aquí viene el cuento o el clic del paseo. Es un virus que se transmite por un pulgón
de forma persistente, circulativa, no propagativa. Mierda, como dicen aquí, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? No se dispersa o no se transmite mecánicamente. Eso es una cosa que nos conviene. Es decir, ¿qué significa mecánicamente? Que si yo cojo un machete y hago el deshoje y se unta el machete de savia y me voy a la otra planta, esa savia que está ahí no me transmite el virus. Menos mal, porque hay unos que sí se transmiten así. Es decir, su transmisión es solo por el vector, el pulgón. ¿Y qué significa circulativo no propagativo, cierto? Persistente. Vamos a explicárselos muy sencillito. Un bicho llega a una planta, un pulgón, mete el estilete es como una aguja, mete el estilete a la planta y levanta el rabito. Literal es así. Mi tesis de doctorado fue coger pulgones uno por uno, ponerlos en una planta enferma por virus, coger ese pulgón y pasarlo a la siguiente planta para poder identificar cuántos pulgones se necesitaban para que se transmita el virus. Esa fue mi tesis de doctorado, ¿cierto? Entonces, literal es así como se lo estoy diciendo. Entonces, si un bichito de estos, un pulgón, se alimenta en menos de 5 minutos y transmite el patógeno, el virus, en menos de minutos o horas, lo llamamos no persistente. Es el primer tipo de transmisión. Es decir, son como agujas voladoras, pum, pum, van saltando de planta en planta y cada que saltan, si hay una planta enferma, entonces pasan el virus. Pero ese pulgón rápido deja de ser lo que llamamos nosotros virulífero, es decir, rápido deja de ser infectivo. Entonces, pues son complejos de manejar, pero tienen esa ventaja de que rápido lo vamos a perder. O sea que si yo controlo rápido las poblaciones del pulgón, no tendría que tener tanta infección. Les estoy dando claves del manejo. Y el siguiente, vamos a mirar solo el último, que es el que me interesa en este caso, que es persistente. ¿Qué significa persistente? Que el pulgón necesita entre 10 minutos y 1 hora de estar así alimentándose en la hoja para tomar el virus. Y cuando toma el virus va a necesitar un periodo hasta de 12 horas, lo que llamamos aquí latencia, para poderlo transmitir. Es decir, ese pulgón para poder ser infectivo necesita estar más tiempo en la planta y más tiempo para que el virus esté dentro del organismo, por eso se llama circulativo, y poder transmitir. Espero que lo estén entendiendo, ¿cierto? Fíjense que entonces estoy dando claves. El primero es muy rápido, el segundo se demora. Si el segundo se demora, yo tengo más tiempo para poder controlarlo, ¿vale? Esa es la clave del manejo. Entonces, eso es lo que significa, es un virus circulativo, no propagativo, y entonces eso me determina las condiciones del ciclo de vida, ¿vale? ¿Qué sabemos de Pentalonia nigronervosa aquí en Colombia? ¿Quién me cuenta? Todos ustedes son bananeros, la mayoría. ¿Quién me cuenta si ha visto pulgones en las plantas de banano? Áfidos. ¿No? ¿No hay pulgones? ¿Dónde están mis técnicos aquí? Antonio, ¿hay pulgones? De vez en cuando uno alcanza a ver colonias de pulgones, pero ese empieza a ser nuestro talón de Aquiles. No sabemos en la región cómo está Pentalonia nigronervosa. Está reportado y existe el bicho. O sea que si algún día cometemos la equivocación de traer una planta infectada y la colocamos cerca de un cultivo, por ahí está el bicho que la distribuye, ténganlo por seguro. ¿Qué sabemos además de ese Pentalonia nigronervosa? Sabemos que en el mundo, no les voy a explicar esto aquí, pero así como nos explicó ahorita Fernando cómo es la genética, hay 2 grandes grupos, un grupo que es el asiático del virus y otro que es el australiano. Pues los 2 son transmitidos por Pentalonia nigronervosa. Es decir, que cualquiera que llegue, aquí hay cómo transmitirse, ¿cierto? Y otra cosa muy tenaz que ya sabemos por los estudios es que cuando usted le aplica a la planta un insecticida o un herbicida, perdón, cuando usted aplica a las plantas un herbicida, los insectos que se alimentan de esa planta pueden seguir siendo transmisores de la enfermedad hasta 6 semanas. Ojo, entonces si nosotros vemos una planta con bonchitoc, le aplicamos solo herbicida a la planta, pero no aplicamos insecticida, los bichos siguen alimentándose ahí y siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces no es un problema menor y representa un desafío muy grande, porque una vez esté presente, si tenemos el vector y si no hacemos las estrategias de manejo adecuadas, pues se nos puede convertir
en un problema, y me dicen mucha gente, sobre todo los que trabajan en otras partes del mundo, es peor que FOC, porque en FOC tenemos bioseguridad, porque en FOC tenemos estrategias de prevenir que llegue, pero es que el vector es muy difícil de controlar y se ha convertido en todos los países en una enfermedad que toca aplicar semanalmente insecticidas para controlarlo. Entonces imagínense ustedes con sus costos de producción. Además de Sigatoca, vamos a tener que empezar a aplicar insecticida y herbicida para lo que se nos vaya a enfermar. Empieza a aumentar los costos, y yo sé, y usted lo sabe mejor que yo, el negocio del banano también es de centavos, ¿no? Un centavo más que me cueste la caja, un problema más que yo tengo para mejorar mi sostenibilidad. Cosas que tenemos que tener en cuenta sobre ese vector. El vector a 20 grados centígrados puede permanecer mucho tiempo vivo. Mírenlo allá, eso es lo que dice la primera gráfica, supervivencia. Entonces, a 20 grados mantenemos una curva de supervivencia alta. A 25 grados la curva de supervivencia es un poco más pequeña. A 30 grados es más pequeña. Es decir, que estas zonas más o menos tendrían cierta ventaja, ¿cierto? Pero yo no sé otras zonas del país. O cuando tenemos épocas más frías con más lluvia, pues otra vez jodidos. Entonces, todo ese montón de cosas las tenemos que tener en cuenta en el manejo. Y el pico es 25 grados centígrados. O sea que tenemos 25 grados centígrados en la zona. 40. Eso nos va a ayudar un poco. Por eso es que no vemos pulgones. Ok. Y es un virus restringido prácticamente, y esa sí es una ventaja, a la familia de las musáceas. O sea, se ha reportado en Musa coccinea, Musa velutina, Musa laterita, que son materiales como ornamentales, en cúrcuma, pero se han hecho análisis en otro montón de especies y no hay. Entonces, eso nos da una ventaja. Nuestro hospedero va a ser el banano. ¿Por qué les digo eso? Porque hay otros virus que, por ejemplo, todas las hortalizas les dan esos virus, como el virus del CMV, entonces el virus del mosaico del pepino. Si el virus del mosaico del pepino fuera un problema para la industria bananera, estaríamos pero rejodidos. ¿Por qué? Porque no hay casa donde no haya un tomate, una planta ornamental, un melón, cualquier cosa de esas que tendría los vectores. Aquí solamente lo que sea bananos y musas sería una cuestión de riesgo. Hasta el momento, ¿cierto? Los huéspedes son Musa combinata, Musa balbiciana, Musa textiles, y hasta la fecha no hay confirmado que exista resistencia como tal, es decir, no hay materiales resistentes. Otra vez lo de siempre. ¿Qué se sabe de resistencia? Pues una cosa que a mí me gusta mucho contar sobre este virus porque es muy curiosa. A pesar de que no hay resistencia total comprobada, se sabe que el Gros-Michel, mírenlo allá arriba, eso es porcentaje de detección de Bonchitoc, es decir, que tanto se enferman diferentes cultivares. La línea como rosadita arriba que dice CB es Cavendish y la línea que dice abajo rojita GM es Gros-Michel. ¿Cómo le parece que Gros-Michel es tolerante y bastante tolerante a Bonchitoc? Va a tocar pasarnos para Gros-Michel, ¿cómo les parece? Es curioso, ¿no? Cuando empezaba a ver esto en la literatura, dice, Dios mío, increíble cómo la vida nos juega así. Cavendish nuevamente y Gros-Michel, eso es consistente. Estos son plantas en la Universidad de Queensland. Miren el Gros-Michel inoculado con Bonchitoc. Miren Cavendish inoculado con Bonchitoc. Gros-Michel lo tolera. Es decir, que cuando nos llegue Bonchitoc nos pasamos todos para Gros-Michel. ¿Por qué nos preocupa y por qué empezamos a hacer un análisis de riesgo? Porque esta es la situación. Y todos ustedes, yo sé, que vieron esto hace 15 años, 12 años, decían la misma flecha, pero decía FOC. Ojo que nos puede llegar FOC. Pues este es el momento en que estamos en muchas áreas de África, muchas áreas de Filipinas, de todas esas zonas, ya se considera de hecho endémico. El patógeno está allí y los productores conviven con él. En algunas de las industrias bananeras, hablábamos hace poco con unos compañeros de Filipinas, no sé por qué han trabajado en Filipinas, la gente de Tropic, y nos contaban cómo el desafío era Bonchitoc más que FOC, cómo Bonchitoc era el problema que les hacía perder áreas y áreas todo el tiempo por el proceso de erradicación. Entonces, es un problema que se queda y que llega para quedarse también como FOC. Es altamente limitante en África, se habla de que hay pérdidas de banano hasta el 70 al 90% en las zonas afectadas. Y esto que es muy importante mencionarnos, desafortunadamente se ha comprobado que
puede ser transmitido en la propagación in vitro. Cuando nosotros fuimos a traer materiales, todos los materiales que hemos traído para FOG R4T resistente, ¿se acuerdan que ayer les conté que lo primero que hacíamos era verificar que no tuvieran Bonchitoc? Porque ese es el mayor riesgo, o sea, traer materiales de cualquier parte del mundo puede ser un riesgo para introducir Bonchitoc al país. Se ha comprobado que si usted a los meristemos, a las plantas de cultivo de tejidos, no les hace desinfección, quimioterapia y además termoterapia, que significa someter a las plantas a un estrés, dejarlas crecer a 42, 47 grados centígrados en cámaras especiales y sacar el meristemo de ahí y después ponerle al medio un químico para eliminar el virus, no sirve la propagación in vitro. Hay pero cientos de artículos, compañeros, donde se ha comprobado que plantas in vitro sacadas de una planta infectada con Bonchitoc pueden traer el Bonchitoc. No es así con FOG. Cuando uno trae plantas in vitro de otra parte donde haya FOG, el riesgo de que venga FOG de una planta in vitro es cero. ¿Por qué? Porque si una planta está infectada con FOG, crecería en el medio de cultivo. Entonces, el problema de traer material in vitro no es FOG, es este señor Bonchitoc. Por eso fue en que en Colombia generamos una estrategia de que todo material que se traía se le hacía cuarentena y se le vigilaba que no tuviera Bonchitoc. Porque nos morimos del susto, nos seguimos muriendo del susto, de que justo sea en una parcela de nosotros de investigación que aparezca Bonchitoc. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hace en las zonas afectadas por Bonchitoc? Hay diferentes modelos y les voy a mostrar. El modelo africano y me voy a ir al modelo australiano, que yo sé que les gusta más. En el modelo africano, donde conviven con muchos materiales de musáceas y donde Bonchitoc casi ya que es endémico, pues básicamente los productores hacen erradicación continua del material afectado, madres e hijas. 3 meses antes de la siembra se hace una erradicación completa de cualquier hospedero del virus y se tiene al menos una zona de amortiguación de 100 metros alrededor de cualquier área nueva sembrada. ¿Qué significa una zona de amortiguación? Que a 100 metros no debe haber nada de banano porque puede haber riesgo de la enfermedad. Haciendo eso y usando semilla sana y disminuyendo el riesgo de dispersión, eliminando el barbecho, han logrado mantener ciertas zonas de producción. Y fíjense esta historia lo bonita, este es un trabajo que me encanta de Omondi, muy bello, donde trabaja justo con pequeños productores y van haciendo erradicaciones constantes del material, planta enferma, lo mismo que hacemos nosotros hoy para FOG. Y en la medida que se hace erradicación continua, fíjense en cómo bajan los casos de Bonchitoc, la curva que es Bonchitoc es esta, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de línea. La que tiene los triangulitos, que son las granjas de productores donde se hace erradicación, y la que tiene los puntos negros, que es una parcela sin erradicación. Entonces, fíjese cómo la parcela sin erradicación sube constantemente la enfermedad, pero en la parcela donde se hace la erradicación se mantienen los niveles de la enfermedad o del patógeno bajos. Entonces, la erradicación continua parece ser una medida que sirve. Fíjense en que incluso se tienen momentos del año, esto es, cada barra es el porcentaje de detección de Bonchitoc en esos pequeños productores y la erradicación constante hace que incluso algunos meses del año no haya enfermedad. Entonces la vaina funciona. ¿Qué hacen entonces el modelo australiano? Que es el más parecido a nosotros por términos de nuestra forma de producción. Se deja como mínimo una distancia de propagación de 15.2 metros, es decir, muchos estudios se han hecho y han analizado cuánto se puede mover el pulgón. Pues el pulgón se puede mover entre 15.2 y 16 metros. Es decir, que si usted no tiene plantas afectadas en esa distancia, está haciendo control. Y 66% de las nuevas infecciones aparecen a los 20 metros. Les voy a poner un ejemplo hipotético. Entonces, si yo soy una finca bananera, me estoy protegiendo de Bonchitoc, pero a los 20 metros tengo un productor en traspatio que me deja mis planticas de Bonchitoc, pues voy a tener más o menos 66% de ingreso de esa enfermedad a mi plantación, por supuesto, si tengo una población constante del pulgón, si no hay control del pulgón. Y el tiempo de infección y propagación de los pulgones en esa planta equivale también al tiempo que se tarda en producir hojas. En la zona estamos en 3.7 hojas, ¿cierto? Entonces, ese es el tiempo que se tardaría en producir también síntomas. Entonces, cosas que dice Australia, una fuente constante de infección externa no va a permitir prevenir Bonchitoc en plantaciones comerciales.
incluso si se tienen vigilancia semanal y control y erradicación. Las separaciones de 100 metros o más desde la fuente de infección limitan significativamente el proceso de enfermedad. Y los ciclos de inspección regulares tienen que hacerse al menos en zonas con alta incidencia, donde hay alta incidencia de vectores, al menos cada semana. Los síntomas de Bonchitox son difíciles de detectar en esas primeras etapas, ¿cierto? En 1 o 2 hojas, y por eso es posteriormente muy clave seguir la enfermedad. Esto ya se los había dicho en relación a que puede ocurrir que cuando aplicamos, no, esta es la de los insecticidas, no, este es otro detalle importante. Les había dicho, aplico herbicida y esa planta sigue siendo fuente del patógeno. Pero además, resulta que acontece que los pulgones, cuando aplicamos imidacloprid, que es la molécula que se aplica para controlar este vector de manera generalizada, resulta que en el tiempo, a las 4 semanas, va perdiendo la eficacia. Es decir, que cuando tenemos el patógeno y tenemos el vector, mínimo tendríamos que hacer aplicaciones cada 4 semanas para que no empiece a haber proceso de dispersión. Con estos parámetros epidemiológicos, ¿cierto? Con estos datos que tenemos de Australia, de África, de Filipinas, de otras zonas, pues nos hemos propuesto a la tarea en un ejercicio conjunto con este grupo de autores de OIRSA, de Agrosavia, de Agrovit, planear, trabajar en un desarrollo de un plan de contingencia que nos prepare para cuando llegue este patógeno al país. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para prepararnos? Pues hay que tener un esquema y un proceso de vigilancia y de diagnóstico muy adecuado. Afortunadamente, nuestra ONPF en Colombia tiene el protocolo para detección de Bonchitoc muy estandarizado. Ojo, no todos los países de América lo tienen. Tenemos varias de las tipos de metodología. Incluso nos venden un kits ya para Bonchitoc que se pueden comprar de manera comercial y funcionan relativamente bien. En Agrosavia pusimos a punto varias metodologías y ya tenemos también el protocolo estandarizado de manera incluso más rápida. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que tomar la muestra? Lo que aconsejan los australianos es que tomemos segmentos de la hoja al lado de las nervaduras donde debería encontrarse mayor concentración del patógeno, y lo que se recomienda es que la detección oficial sea por qPCR o por PCR y no por los otros métodos, porque a concentraciones bajas del virus puede ser que no lo detectemos. Y a nivel de vigilancia tenemos unos códigos en términos de lo que se puede lograr en erradicación. Si el brote inicial es pequeño y aislado, podemos ser exitosos, aplicar erradicación y cuarentena. Pero si el brote está asociado a movimiento de material vegetal, es decir, compramos un lote de 10 millones de plantas y de ese lote de 10 millones de plantas venían un 10, un 15% afectadas, voy a decir una expresión muy colombiana, miren, tuki tuki, porque no va a haber manera de pararlo, porque se nos va a regar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con el material de siembra. Y si cuando lo encontremos tiene focos recientes, pero muy dispersos, tampoco vamos a poder pararlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entrar en un modelo de contención y erradicación, como se ha hecho con FOC, que nos complicaría un poco más la vida. Estamos hablando mínimo de 5 metros a la redonda, eliminar las plantas, es un poquito más pequeño que lo que tenemos en FOC, una zona de confinamiento de 3.14, se tendría que hacer un protocolo de esta manera, hay que ubicar la planta enferma, aplicarle a esa planta antes de cortarla un aceite que nos permita limitar el movimiento de los vectores, después cortar toda la planta, cortar todos sus hijos y se puede dejar el material ahí y aplicar insecticida. Afortunadamente no hay que echar urea, no hay que tapar, no hay que hacer nada de eso, pero hay que controlar el vector. Y nos va a obligar a hacer esta estrategia, la zona A de erradicación, la zona B de aplicar insecticida alrededor, por lo menos que tengamos un área de unos 314.16 metros cuadrados, es decir, un radio de 10 metros. El radio original de Australia era 20 metros y empezaron a reducirlo, y entonces nos vamos a quedar con nosotros también con el de 10 para disminuir costos, pero hay que tener una zona de vigilancia, si recuerdan lo que les dije de cómo se movía el vector, de hasta 100 metros. Es decir, que nos obligaría a que después de que encontremos el primer caso, esa área de 100 metros hay que vigilarla y aplicarle insecticida constantemente. Y por supuesto nos obligaría a un proceso de certificación de material. Entonces,
las conclusiones de este trabajo que ahora, por ahora, y gracias a Dios y a la Virgen bendita, es revisión, o sea, lo que tenemos hasta ahora es diagnóstico, preparación de qué se puede hacer, pero todavía no tenemos investigación dura, porque la investigación dura desafortunadamente en nuestros países toca empezarla cuando uno ya tiene el problema. Entonces, el riesgo más grande para el sector bananero en este momento en la región, y es hasta bonito decirlo, ya no es FOC, ya empieza a ser Bonchitoc, al menos para Colombia, ¿cierto? Aquí, por supuesto, FOC sigue teniendo unos desafíos, ayer lo hablamos, pero Bonchitoc es la próxima, es la que nos puede llegar y hay que cuidarnos. Los países, nosotros debemos generar un esquema de producción de semillas. Nosotros tenemos certificación de semilla de banano, ustedes me cuentan. El material que ustedes compran viene indexado. A ustedes les entregan un certificado que dice que el material no tiene Bonchitoc. Levanten la mano. No, ¿cierto? No tenemos esquemas de producción de semilla y de aseguramiento sanitario. Entonces, compañeros, la responsabilidad ¿en quién recae? Desafortunadamente, en ustedes. Cuando ustedes compran su semilla, tienen que buscar la manera de exigirle a ese proveedor que les garantice que el material tiene trazabilidad y que no tiene riesgo de Bonchitoc. Porque vuelvo y les repito, así como fue cuando llegó y se quedó en el suelo, aquí tenemos pentalonia, traemos plantas enfermas y se nos va a dispersar. Y si se nos dispersa en áreas donde tengamos pequeños productores con plantas de manzano, de popocho, de cualquier otra cosa por ahí, va a ser fuente de contaminación. Y bueno, es urgente y esta es una reflexión también para nosotros que empecemos a trabajar en tener información. Ya vamos a tener un plan de contingencia, a mí este plan de contingencia me encanta porque fue hecho con el gremio, entonces las áreas las definimos con el gremio, el cómo serían las aplicaciones con el gremio y eso le da una realidad total de que sí se puede hacer y no enfrentarnos a un protocolo que después sea muy difícil de implantar. Y por supuesto hay que empezar a entender el vector, es urgente que empecemos a mirar. Yo ayer pensaba, vamos a proponerle a los compañeros que todos empiecen a vigilar en sus fincas y a ver si ven colonias de áfidos negros. Y si ven colonias de áfidos negros nos avisan, les voy a dejar esa tarea y esa sí es en serio. La de buscar las síntomas de J no es en serio, pero sí es en serio que empecemos a mirar en los cultivos de Magdalena y La Guajira si hay pulgones. Y si hay pulgones nos avisan, a ver si empezamos a ver qué pulgón es el que tenemos, qué tan activas son nuestras poblaciones de pentalonia, pues para que estemos preparados y sepamos cuál sería el nivel de riesgo. Porque si de pronto estamos de buenas y la temperatura nos ayuda y las condiciones climáticas nos ayudan y no hay pulgones, pues obviamente cuando llegue el patógeno va a haber menor riesgo de enfermedad. Entonces, compañeros, eso era lo que les quería contar. Este grupo que trabaja en virus en la corporación es un poco más pequeñito. Ayer les mostré que el grupo de FOC era muy grande, más de 35 personas, quienes están por ahí todos acompañándome. Aquí hay un grupo un poquito más pequeño, pero que también vive muy comprometido y por supuesto también ayuda al equipo de FOC en algunas cosas. Finalmente, yo vengo de Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Hemos hecho un match precioso con nuestro gremio para hacer investigación y hay que cuidar Agrosavia. Después de Embrapa, Agrosavia es el mejor centro de investigación de la región, pero nosotros no nos lo creemos. Entonces, hay que cuidar Agrosavia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir espacio para preguntas. Abrimos el espacio para preguntas. Claro que sí, tenemos varias preguntas, pero haremos dos. La primera, doctora Mónica, ¿usted cree que con las temperaturas que tenemos en la zona seríamos propensos a este virus? ¿Hay algún controlador biológico o depredador para este pulgón? Yo creo que las temperaturas y sobre todo esos cambios bruscos que a veces tenemos van a hacer que las poblaciones de vectores no sean tan limitantes. Entonces, puede ser que no sea tan grave el riesgo de dispersión en La Guajira, en algunas zonas, incluso en Magdalena. Pero yo, por ejemplo, en Urabá me empezaría a preocupar porque la temperatura sí cae en las noches y entonces permite que el pulgón pueda estar más tiempo. Pero es una cosa, compañeros, que es un poco de esas cosas que yo digo, hombre, tendremos que empezar a hacer esto ya, así como con FOC tendríamos que haber estado preparados con otras cosas, con este también. Y me
critico, pero también pasa una cosa muy sencilla en estos centros de investigación, compañeros. Si ese problema no está conseguir dinero para trabajar en eso, es súper difícil, así de sencillo. Entonces vamos a ver qué estrategia nos inventamos en los próximos meses, años, pero sí hay que hacerlo para tratar de ver cómo está el vector y poder contestar esa pregunta de manera más clara. Yo no sé. Y le he preguntado a varios entomólogos de la región y del país y dicen, no, sí está, Pentalonia está, pero no sabemos qué tanto, cómo se comporta. El que no sea problema en banano, las colonias de cualquier áfido, le empieza a dar una idea a uno de que puede ser que no sea problema. Pero recuerden lo que les conté de la transmisión. O sea, si llega a darse el match de que hay la planta enferma y que hay pulgones por allí, pues va a ser inevitable la transmisión. Y sobre todo en estas zonas donde tengamos productores con plátanos en sus fincas y en sus patios que pueden ser fuente de transmisión. En Australia y creo que es un país africano, hay unos estudios de algunos controladores, de algunos depredadores, pero ninguno ha sido eficiente en lograr el control del vector. Siguiente, doctora Mónica. Mosca blanca no es también vector porque solo el pulgón. Qué linda esa pregunta. Los virus son, y yo se los decía porque me gustan tanto, son súper específicos. La relación vectorial no es que cualquier pulgón llegue y se alimente y transmite. Por ejemplo, si empezamos a monitorear las poblaciones de pulgones y hay Apis gossypii, que es el verdecito, el que uno ve sobre todo en las plantas de la casa, para que les suene, ese no transmite el virus. Aunque se alimente de una planta con el virus, no lo transmite, porque los pulgones tienen unos receptores en el estilete. Esos receptores reconocen ese virus, es transmisión específica. Entonces, no solo lo transmite Pentalonia nigronervosa y por supuesto mosca blanca no es transmisor de este virus, ni de otro virus en banano. El virus del rayado del banano se transmite es por escama, por cochinilla, ¿cierto? Eso sí es un problema a veces. En Colombia todavía no ha sido problema, pero como les digo, en Ecuador tienen muchos problemas de cochinillas. Por aquí yo sé que hay gente de Ecuador y a veces ese problema pues les trae también problemas de virus. Doctora Mónica, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes.